Tal vez ni siquiera podamos comprender los propósitos de Dios. Pero sí podemos saber con fe que nuestro Dios perfecto no yerra. Él no permite una concepción que esté fuera de su plan y propósitos soberanos. Permítame contarle un testimonio que recibí de una joven pareja de nuestra iglesia, Mark y Diana. La carta que me escribieron hace poco es un testimonio vibrante, sincero y lleno de fe de que Dios tiene un plan y propósito para cada niño, incluso el que puede haber nacido con problemas mentales y deformidades físicas. 21 hace siglos, y todavía hoy en algunas culturas primitivas, a un bebé que nacía con cualquier clase de anormalidad se le abandonaba para que se muriera. La idea era que la muerte resultaba mejor que la vida para un niño así. Incluso en nuestra sociedad hay quienes dicen en voz baja, qué lástima que su madre no lo perdió por un aborto espontáneo. Es mejor que un niño así se muera. ¿De acuerdo con quién? Y mejor para quién, para los padres o para el niño. Solo Dios tiene autoridad para determinar la vida y la muerte. Debemos dar por sentado que si un niño con problemas mentales o físicos vive hasta el nacimiento, es porque el Señor quiere que ese niño o niña esté vivo en esta tierra. Las principales personas que se van a beneficiar de la vida del niño son las que cuidan de él. Nuestro soberano Señor siempre tiene un plan y propósito para cada vida. Y para los que le pertenecen por fe en Cristo Jesús, su camino siempre es para nuestro bien eterno y su gloria eterna. Siempre, Mark, el padre de la niña, escribió, Bethany nos llegó en septiembre hace como 5 años. Ella fue, como todos los niños, un don del Señor. Fue nuestro tercer don, nuestra aljaba estaba llena. Sin embargo, no pasó mucho tiempo después de que ella naciera, para que nos llenara la ansiedad. Las enfermeras estaban tomando demasiado tiempo para bañarla. No teníamos ni idea de que estaba en la unidad de cuidados intensivos. Mi esposa, Diana, nunca se amilanó por el ruido de la UCI con todas las luces relampagueantes, silbidos y ajetreo que tenían lugar alrededor de Bethany. Ella manifestó a su nueva hija el mismo deleite, admiración, amor y afecto que había mostrado a nuestros otros 2 hijos. Por otro lado, yo necesité controlarme. Yo seguía balbuceando en cuanto a su futuro y lo que pudiera incluir, y cómo tendríamos que enfocar su vida. El día después del nacimiento de Bethany, diagnosticaron que era una pequeña con síndrome de Down. Solo la soberanía de Dios nos impidió derrumbarnos. Cada uno le echó la culpa a la familia del otro, temblamos y nos estremecimos, y luego oramos pidiendo dirección. Unos pocos días más tarde volví a mis cabales mediante la ayuda de más oración en presencia de mis amigos. Me di cuenta de que Bethany no era un síndrome sino nuestra hija, era un don de nuestro amante y sabio Padre. El nacimiento de Bethany fue el inicio de una maravillosa jornada para nuestra familia. Descubrimos un andar más cerca de Dios. La compasión de Dios se movió por nosotros mientras nos deleitábamos en cuidarla y recibir su amor. Nos animó la forma en que la gente de nuestra iglesia aceptó a Bethany, y nos llenó de gozo y entusiasmo su futuro. Podría seguir escribiendo páginas y más páginas en cuanto a las ocasiones especiales que todos tuvimos con ella, las bendiciones que recibimos, la sabiduría que se nos dio, y la intimidad que sentimos con nuestro Salvador y Señor. Conforme se acercaba la Navidad del año 2000, el ajetreo y la ocupación de nuestras vidas se intensificaron. No obstante, no teníamos ni idea de que sería una Navidad que cambiaría nuestras vidas para siempre. Bethany acababa de cumplir 3 años y qué dínamo era. De una niña débil, frágil y aletargada, se había convertido en una pequeña curiosa y alegre que corría y conversaba. Asistía al preescolar y estaba rodeada de amigos en la iglesia. Supimos de inmediato que algo andaba mal cuando Bethany se despertó triste y sin ganas de jugar. Luego, esa noche, no pudo dormir ni dejar su lloriqueo lastimero. Llevamos a Bethany a una clínica de cuidado urgente al día siguiente, de nuevo al otro día y otra vez 2 días más tarde, que era Navidad. Ninguno de los médicos que atendió a Bethany pudo decirnos qué andaba mal en ella. Fue solo después de muchos análisis médicos y mucha observación que le diagnosticaron leucemia, la noche del 31 de diciembre. Me quedé con ella en su cama esa noche para sostenerla y evitar que se bajara de la cama alta del hospital. Hasta ese punto su dolor era tan intenso que no podía moverse, mucho menos andar. La cantidad de morfina que bombeaban en su cuerpecito era tremenda, e incluso así,
No se quedó quieta sino como a las 3 de la madrugada. Sus pulmones dejaban de funcionar de cuando en cuando esa noche, y las enfermeras llegaban a la carrera para hacerla volver a respirar. Desde el día de su diagnóstico nuestras vidas se intensificaron grandemente. Nos volvimos dependientes por completo de la ayuda de Dios el Padre simplemente para lograr vivir cada día. Diana fue fuerte en su servicio a Bethany y creía que Dios sanaría a su niña. Yo me sentía como una concha vacía. Caminaba con una impresión de insensibilidad en mi cuerpo y, sin embargo, sentía que en cualquier momento podría estallar en pánico o temor. Quería luchar, proteger y preservar la vida de mi pequeña. Me sentía completamente confundido y perplejo porque no había nada que pudiera hacer para impedir que ella empeorara cada vez más. Me sentí tan insignificante al punto de considerarme inútil por completo, incluso mientras otros alrededor de mí, y yo mismo, esperábamos que pudiera actuar con valentía, dar consejo sabio a mi familia y servir a Dios. Una vez que las fiestas pasaron, los médicos hicieron un plan para el cuidado de Bethany. Nos animó el pronóstico de que Bethany tenía un 90% de probabilidades de sobrevivir. Los médicos recetaron un tratamiento de quimioterapia que seguimos por los próximos 11 meses. Los últimos 3 meses pudimos suministrarle la quimioterapia en casa. Aunque Bethany perdió todo su hermoso pelo y tenía un tubo plástico que le salía del pecho y que iba directamente a la vena principal de su corazón, no tenía ninguna reserva en cuanto a vivir la vida con alegría. Se había proyectado quitarle a Bethany el tubo central de su quimioterapia en octubre, poco después de que cumpliera 4 años. Después de unas pocas semanas de verificar una y otra vez los resultados de su régimen de quimioterapia de 10 meses, nos sentimos angustiados al descubrir que la leucemia había vuelto. Los médicos ahora le dieron una probabilidad de supervivencia de entre un 30 y un 50%. Poco después de esto fuimos al lago Castaic para disfrutar del aire libre juntos como familia. Nunca olvidaré ese día. Bethany estaba entusiasmada por la oportunidad de subir a las colinas cercanas. Se negó a que la llevara cargada. Casi ni podía imaginarme la gracia y la misericordia de Dios mientras contemplaba a mi pequeña con síndrome de Down, después de 10 meses de quimioterapia, con su leucemia de nuevo al nivel del 41% de lo que había sido antes, con la fuerza y el entusiasmo que tenía. Dios nos estaba enseñando a confiar en Él y a seguir su voluntad paso a paso. Esa noche hallé a Bethany sentada en el piso, ocupada con sus juguetes. Me senté a jugar con ella en el piso. Era tan preciosa, mi mente empezó a inundarse con los recuerdos amados de las ocasiones felices que habíamos tenido. Lloré con angustia por el pensamiento de perderla. Bethany me dio palmaditas en la cabeza y me preguntó, ¿qué pasa, papá? ¿Qué pasa? Allí estaba mi pequeña alegremente conversando conmigo. Casi me pareció que ella sabía el plan de Dios para su vida y estaba satisfecha con él mismo. Decidí de corazón darle lo mejor que pudiera y hacer de su vida lo más alegre posible. Se recetó otro tratamiento de quimio para expulsar de su cuerpo esa leucemia resistente, aun a riesgo de dañar otros órganos. A eso debía seguir un trasplante de médula ósea. Nuestro hijo Christopher resultó ser un donante perfecto para el trasplante. Nuestra hija Michelle no era compatible para el trasplante, pero con alegría hubiera dado cualquier cosa por su hermanita. La semana del trasplante, que resultó ser la última semana de vida de Bethany, se me vuelve borrosa. Recuerdo, eso sí, que Diana me llamó mientras hacía lo más que podía para ayudar a Bethany a respirar y descansar con comodidad. Cuando llegué al hospital después de su llamada, hallé a Bethany sentada bajo la tienda de oxígeno, y por primera vez parecía que se había rendido. Cuando la entubaron, un tubo insertado por su garganta hasta sus pulmones, la mirada en su cara clamaba ayuda en silencio. El tubo le hizo toser y jadear por aire y, sin embargo, no se pudo oír ningún sonido porque sus pulmones necesitaban aire para hacer un ruido al toser. También recuerdo el clamor amoroso de Diana. Bethany, por favor, no me dejes, mientras Bethany se nos escapaba. Al final, el corazoncito de Bethany falló, como un atleta que ha corrido mucho más allá de su límite. Todo el alboroto de la UCI dio lugar al único sonido de nuestros propios gemidos y llanto. Los gritos de nuestros hijos cuando les dijimos que Bethany ya no podría nunca más caminar con nosotros aquí en la tierra están grabados de manera indeleble en nuestros corazones. La lucha de Bethany contra la leucemia había durado 16 meses,
desde el día de Navidad hasta el día de resurrección. Bethany dejó este mundo casi de la misma manera en que entró, conectada a tubos, cables, agujas, respiradores, monitores, y muchas manos atendiéndola y ojos vigilantes cuidadosamente monitoreando sus delicados signos vitales. Sin embargo, la mayor parte de su vida Bethany vivió libre de estas cosas. Escogimos recordar cómo ella vivió más que cómo murió. Le encantaba jugar y cantar con su hermana Michelle y su hermano Christopher. Era una pequeña divertida y traviesa que disfrutaba de los libros, del jardín, de pintar y de los animales. Hubo ocasiones durante la vida y la enfermedad de Bethany en que le preguntamos a Dios, ¿qué hicimos? ¿Qué no hicimos? Nos sentimos luchando con la cuestión del pecado y si algo que hicimos o que no hicimos contribuyó a la enfermedad de Bethany. No hay respuestas a esas preguntas, y siempre llegamos al punto de hallar que nuestra fidelidad a Dios se queda corta y que la fidelidad de Dios aumenta infinitamente hacia nosotros. Bethany ahora disfruta viendo a Dios cara a cara y está perfectamente satisfecha con la vida que vivió en la tierra por apenas 4 años y medio. Les decimos a nuestros hijos que Bethany tomó la ruta rápida al cielo, un cohete para volar en su jornada. Nosotros todavía estamos en la caravana de carretas de la vida. Solo Dios decide el largo de nuestro peregrinaje y la rapidez con que lo recorremos. Nos animamos nosotros mismos como familia porque Bethany está en la presencia del Dios Todopoderoso, sin dolor, ni lágrimas, ni ansiedad en cuanto a echarnos de menos. Ella ya no es una niñita de 4 años y medio, con síndrome de Down. Está sana, completa y totalmente madura en el Señor. No tenemos absolutamente ninguna duda de que volveremos a verla, así como veremos a Dios y a su Hijo, Jesucristo, cara a cara. Solo entonces entenderemos en realidad todos los propósitos de Dios para la vida de Bethany, pero si sabemos esto, nuestra alabanza a Dios será por la eternidad porque su sabiduría y santidad son perfectas. Nuestras luchas, por supuesto, no acabaron con la muerte de Bethany. Todavía nos cuesta pasar las fiestas sin ella. Todavía luchamos tratando de entender lo que sucedió con la debilidad de nuestra propia lógica. Todavía luchamos con someternos al plan de Dios y servirle con gozo hasta el día en que nos llame a cada uno de nosotros a que vayamos a estar con Él. Incluso así, sabiendo lo que ahora sabemos, si Dios nos pidiera que volviéramos a vivir todo esto, sabemos que estaríamos dispuestos a hacerlo a fin de conocerle como lo conocemos hoy. Él es un Dios de infinita gracia, misericordia, compasión y paz. Lo que sigue es un fragmento del panegírico que Mark dio en el funeral de Bethany. Estoy convencido de que Dios nos envió a Bethany para enseñarnos el carácter de su amor incondicional. Para Bethany, cosas tales como el síndrome de Down, leucemia, quimioterapia y trasplantes de médula ósea eran trivialidades. Si uno entraba en su vida, sea en casa o en una habitación del hospital, ella se sentía de lo más alegre al saludarlo e igualmente entusiasta cuando uno se iba. Cuando orábamos, Bethany no permitía que fuera de ninguna otra manera que todos tomados de la mano. Su confianza fue grande y vivió sin remordimientos. Cuando sentía la necesidad de arrepentirse, se ponía de rodillas y ocultaba su cara entre las manos. Diana a menudo cantaba con Bethany: "El que comenzó en ustedes la buena obra, será fiel para completarla". Bethany ya está completa y llena del gozo más puro. Casi podemos imaginárnosla entonando alabanzas a nuestro Dios Santo. Si Bethany pudiera hablar ahora, me siento confiado de que ella diría: "No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza". Nehemías 8:10. Permítame preguntarle, ¿era Bethany una persona? ¿Sabía Dios todo en cuanto a Bethany incluso antes de la concepción de ella? ¿Intervino Dios activamente en su vida? ¿Tenía Dios conocimiento completo de ella, conocimiento que continúa hasta hoy? ¿Tenía Dios conocimiento ilimitado en cuanto a cada detalle de la vida de Bethany? ¿Fue Dios el creador personal de Bethany? ¿Había Dios planeado personalmente el destino eterno de Bethany? La respuesta a cada una de estas preguntas es un resonante sí. Dios tenía un propósito especial, único, muy personal y poderoso para la vida de Bethany en esta tierra. La vida de ella influyó grandemente no solo en las vidas de sus padres y hermanos, sino también en la vida de toda la comunidad que rodeaba a su familia. Su vida tocó las vidas de los médicos, enfermeras y otros trabajadores del hospital que la atendieron, así como también a sus vecinos y los amigos que hacía donde quiera que iba.
Su vida está tocando su vida hoy mientras lee su experiencia, así como tocó la mía cuando la conocí. Bethany no era un síndrome de ninguna clase, como su padre sabiamente dijo. Era un don del Padre Celestial para este mundo. Lo mismo es verdad de su vida y la de su niño. Lo primero y más primordial que podemos concluir con certeza acerca de un niño es esto: cada niño concebido es una persona a quien Dios creó y ama con un propósito y destino dados por Él. Permita que su consuelo empiece con esta verdad: Dios creó a su niño. Dios amó a su pequeño y continúa amando a su niño. El propósito y destino de Dios para su niño se cumplen a la perfección, aun si el pequeño muere. La realidad de esto está más allá de cualquier cosa que usted pueda conocer por completo de este lado del cielo.